nos encontramos con José Luis García, actualmente jugador de Argentina Juniors Colombia, quien en el año 2019 viajó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para jugar en el Club Atlético Chacarita Juniors. José, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria futbolística. Bueno, mi primer equipo deportivo fue un club acá en Chía que se llama Liga Local. En este equipo yo inicié aproximadamente a la edad de los 8 años. Posteriormente yo dejé esa rutina de entrenar en un club un par de años, 2, 3 años más o menos. Luego pasó a otro club acá en Chía que se llama Arantes, en donde estuve 2 años consecutivos. Después de ese club yo paso a CEIF de Bogotá, en donde estoy un año, en 2014, y al siguiente 2015 fue cuando CEIF se juntó con Fortaleza y hoy en día el club se llama Fortaleza CEIF. Ya estando en Fortaleza CEIF yo estuve durante 3 años y medio aproximadamente. Ahí salí para un filial que tiene Chacarita aquí en Colombia, en Bogotá, donde estuve aproximadamente 6 meses en entrenamiento a mediados del 2018, y a principios del 2019 tuve la oportunidad de viajar a Argentina a jugar en el club. Después de ese año 2019 en Argentina yo regreso aquí a Colombia con el fin de quedarme un año acá en Colombia, valga la redundancia, y al siguiente año viajar a una oportunidad que había en España. Durante ese año 2020 yo había quedado en un club acá en Bogotá también, al ser Bolton, que es otro filial de un club en Inglaterra. Pero entonces, pues la situación en el 2020, la pandemia, todo esto, pues de esta opción de España se cayó. Pasó el año 2020, inicié el 2021 en otro club aquí en Zipaquirá, donde se hizo una propuesta para un proyecto nuevo de fútbol 10. Empecé el año ahí en Zipa y más o menos para las fechas de toda la situación del paro, también ese proyecto también se cayó. Y luego ahí estuve como un par de meses, como 3, 4 meses aproximadamente sin entrenar. Y ahí fue cuando pasé a Argentinos Juniors, donde me encuentro actualmente. ¿Cómo se presentó inicialmente la propuesta de viajar a jugar a Argentina? Bueno, la propuesta para viajar a Argentina se da porque el objetivo principal del filial del club en Bogotá es enviar los jugadores a Argentina a probar. Entonces, en ese momento viajó Carlos Pereira, que es el dueño de la casa hogar en donde nos íbamos a hospedar, a mirar cómo estaban las cosas en el club. Se realizaron unas convocatorias en donde él iba a seleccionar los jugadores que quería que viajaran el siguiente año a Chacarita y a quedarse en la casa hogar. Y ahí nos escogieron a 5 o 6 compañeros aproximadamente, de los cuales terminamos viajando 4. ¿Cómo se sintió cuando le confirmaron la noticia de que finalmente viajaba a jugar a Argentina? En ese momento sentí mucha confusión. Fue un duelo ahí que tuve para decidir, porque en ese momento yo ya había empezado a tramitar para entrar a la universidad. Ya me había presentado en un par de universidades y llegó esa noticia de repente, y como la incertidumbre en mi casa con mi familia, que me voy, que no me voy, que me quedo, que el estudio. Pero bueno, finalmente se decidió viajar. ¿Cómo fueron sus primeros días en Argentina? Esos primeros días son complicados porque lo primero que nos chocó a los 4 fue que la comida es bien diferente. Y más en una casa hogar donde hay mucha gente, pues se come como lo básico, ¿no? No están como los gustos que tiene uno en la casa normalmente. Eh, para esa época donde llegamos estaban en verano, entonces hacía mucho calor. Y ahí hay una anécdota, y es que justo en la primera noche que vamos a dormir se nos cae el ventilador. Entonces a la mañana siguiente nosotros
nos levantamos a entrenar, pero no sabíamos qué cara poner porque ya recién llegados y se nos había caído un ventilador, pues súper apenados. Y ese primer día, como el desayuno también fue complicado porque acá en Colombia uno acostumbrado a que el huevito, que el chocolatico, la arepita, y allá no, mate y pan o café, que también es bien diferente al de acá. Entonces nos fuimos muertos de hambre para el entrenamiento, paramos a comer por ahí en una tiendita y bueno, pues el regaño que no se desayuna eso, pues esos primeros días en la cancha también fueron complicados porque el juego también es diferente. Se- Tienen otras costumbres, se juega otra cosa. Y el cambio de temperatura pues también fue muy brusco. Nosotros saliendo de Bogotá y llegando allá en ese calor pues también fue complicado. Después empiezan a pasar los días. Bueno, también nosotros éramos los únicos cuatro colombianos y de otro país que había en esa casa hogar. Eran aproximadamente 20-25 personas. Entonces esos primeros días como que nos sentíamos como muy observados, muy como que no, era raro, era un ambiente complicado. Después como a la semana o a la semana y media más o menos, a los pocos días, nos cambian de cuarto y nos mandan a otro cuarto y, y en ese nuevo cuarto también uno de mis compañeros se acuesta en su cama y rompe el marco, o sea, esa cama, no sé, estaba podrida la madera, algo, y casualmente nosotros los recién llegados pues ya en menos de una semana ya habíamos roto otra cosa, entonces otra vez vuelve y juega. ¿Cómo fue el proceso de comunicación con ellos? Ustedes llegaron y se entendieron totalmente, o sea, hablan el mismo idioma, pero claramente son de culturas muy diferentes. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? Sí, al principio, si bien es el mismo idioma, pero las expresiones son muy diferentes. Ellos usan términos que uno queda como no sé a qué se refieren. Y al revés también, uno trataba de comunicarse con ellos y empezaban a hacer caras, como que eso qué es. Y adicionalmente también ellos, los que vivían ahí eran pues de diferentes sitios de Argentina. Entonces había unos que eran de una provincia que se llama Tucumán. Estos muchachos de Tucumán o la gente de Tucumán habla diferente a los demás. Entonces ahí era más complicado, era como muy rápido, muy trabado, ¿no? Al principio sí nos costaba, nos parecía como cómico, pero también nos daba como pena no poder entender y y no irse a reír, ¿no? Cosas así. Pero bueno, pues son cosas que al final, al pasar de los días, ya uno va tomando y va, hasta se le van a uno pegando los dichos y al revés también ellos empiezan a decir cosas que que escuchan de uno. ¿Cuál fue la diferencia de costumbres de ustedes como colombianos y los argentinos? Es decir, ¿a qué les tocó adaptarse que fue nuevo para ustedes? Bueno, pues sí, las costumbres son bien diferentes. Una de ellas, por ejemplo, es que allá más o menos entre las 2 o 3 de la tarde hasta las 4 o 5 se acostumbra a tomar la siesta. Todo el mundo toma la siesta. Por las calles son las tiendas cerradas. El transporte público sí funciona, pero es muy vacío. Todas las calles son muy solas y tiende a ser peligroso. De hecho, nosotros que no teníamos esa costumbre, o a mí me pasó, que alguna vez salía al gimnasio a las 2 de la tarde o 3 de la tarde porque yo sabía que estaba más solo y cuando regreso a la casa la persona a cargo pues me regaña, me llama la atención porque salir a esa hora con las calles solas y todo pues es peligroso de igual manera. Entonces a mañarnos a la siesta pues no fue complicado, pero sí es algo que lo sorprende a uno, ¿no? Es raro. Y otra cosa que nos pareció muy como que nos tuvimos que acostumbrar fue que allá uno va a entrenar
Y allá en las canchas hay unos camerinos donde hay unas duchas y uno se baña allá con los compañeros. Entonces es muy chistoso porque nosotros esos primeros días salíamos de entrenamiento, listo, salíamos cansados, todo, entrábamos a los camerinos y de repente todo el mundo se empezaba a quitar toda la ropa, los pantalones, calzoncillos y ahí nosotros ahí quedamos fríos, toda la gente ahí desnuda y nosotros sin saber qué hacer. ¿Cómo eran los saludos en Argentina? ¿Se parecían a los de Colombia o eran totalmente diferentes? Los saludos también fue algo chistoso porque la manera de dar la mano es diferente, pues acá en Colombia se da la mano y ya, y listo, se aprieta y ya. Allá no, allá se dan la mano y como que se dan la mano y se toman del dedo después o al revés, entonces uno va a dar la mano y ya cuando uno se va a soltar lo agarran a uno y le cogen el dedo, entonces uno es, ¿qué hago? Uno eso y dos el piquito entre hombre y hombre que no, pues no es como tan bien visto acá, o no es bien visto directamente. Otra cosita que nos pareció pues de la cultura que al principio el uso de la plata también nos costó mucho. Nosotros acá acostumbramos a que de a 200 se completa, digamos, el billete de 1.000 pesos, por ejemplo. Allá no es tan así, es como difícil de explicar. Digamos que hay monedas que tienen el mismo valor que el billete. Entonces nosotros ver el papel, el billete y ver las monedas con el mismo valor, no nos parecía raro, nos costaba cuando nos daban vueltas, cuando alguna vez, muchas veces dábamos menos de lo que era, porque juntábamos entre las monedas pensando en que se completaba el billete nosotros dentro de nuestra costumbre y no, la moneda pues también tiene un valor. Eh, Otra cosa que nos pareció fue el momento de comprar, también hablando en esto de las monedas, el momento de comprar uno acá en Colombia, o por lo menos yo tengo la costumbre de decir, vecino, me regala tal cosa. Entonces íbamos allá y la gente se molestaba, el señor de la tienda, que no, que cómo le voy a pedir regalado, que no me regala, que me vende con gusto y pues no, que claro, qué pena, sí, pues, véndame. ¿Podría describir sentimientos de incertidumbre o ansiedad cuando inició su trayectoria en ese país? Sí, sí, de incertidumbre tanto como de ansiedad. Yo creo que de ambas, como en ese afán de adaptarse, de entrar en el grupo, pues también adicional a adaptarse a la cultura, pues en ese entorno deportivo, pues también hay una competencia. Entonces en ese ánimo de adaptarse lo más pronto posible, de demostrar lo que uno tiene para que lo tengan en cuenta, pues también muchas veces adentro de la cancha con ese acelere, con esa ansiedad, pues se agarraban las cosas y más de una vez los entrenadores nos decían que no, que fresco, que tranquilo, ellos también tienen esa experiencia que habían manejado muchos jugadores extranjeros, entonces más o menos conocen como ese cambio de chip, pues digamos entre comillas. ¿Cómo decidió manejar esos sentimientos, esa ansiedad, esa incertidumbre, de pronto como esforzarse más o de pronto lo inclinó más hacia extrañar aquí a su familia en Colombia y quererse regresar? Sí, fue como un paso a paso. Primero que, o sea, como que no querer llegar al 3 de una antes de pasar por el uno, pues, entre comillas. Entonces era así, cosa por cosa, ejercicio por ejercicio en lo deportivo, lo otro ya uno compartiendo en la mesa. También había esa particularidad que habían 6 habitaciones en la casa y cada habitación tenía un día a la semana que debía organizar todo lo de la mesa. También eso nos ayudó mucho en la integración porque ya desde que el compañero le pide a uno el pan, pues ahí se empieza uno a desenvolver de a poco. Después de vivir todo ese proceso de adaptación cultural, ¿cree que se identificó como parte del grupo? Eh, si bien uno
cuando uno se amaña a las culturas y todo, que el mate, que la música, que se le empiezan a uno a pegar cosas como inconscientemente, pero me acuerdo mucho que nosotros al principio del año éramos los cuatro colombianos que viajamos inicialmente, pero después al transcurrir del año, como a mitad de año, fueron llegando otros también colombianos. Y me daba cuenta que muchas veces ellos como que se les trataba de pegar el acento, empezaban a hablar ya como ellos, no sé qué, pero yo sí recuerdo que yo siempre fui muy consciente que no, que era las raíces, lo de uno, que pues seguir siendo, tratar de mantener esa línea de no, como no hacerse el argentino, pues digamos, por decirlo de una manera. Y sin embargo, yo era muy consciente de eso y sin embargo me di cuenta cuando volví que sí se me habían pegado muchas cosas que yo decía, pero inconscientemente, no me daba cuenta cuando me miraba como, ¿qué es eso? Y ahí fue cuando se da uno cuenta que sí se le pegan cosas y pues que es inevitable, uno ya en el tiempo ya. ¿Cómo fue el proceso de interacción de ustedes, los que iban de Colombia, y los argentinos? Es decir, ¿ustedes llegaron y empezaron como a entenderse y a congeniar mucho, o fue después de un tiempo, ya después se entendían mucho más? ¿Cómo fue ese proceso? mm, Pues también fue un proceso de adaptación como todo, pero digamos que fue como más fácil, digamos que el fútbol igual al fin y al cabo es uno solo, eso es algo que ya está inventado hace muchos años y ya dentro de la cancha, si bien la metodología en los entrenamientos y todo esto es diferente, al fin y al cabo como la esencia, digamos que cosas como el reglamento, son cosas que son universales, se puede mencionar como un idioma universal. Entonces ese adaptamiento en la cancha, digamos que se dio un poquito más, como más natural, digamos. ¿Qué fue lo mejor de vivir esa experiencia en Argentina como jugador de fútbol y como persona? Yo creo que pues las dos cosas van muy relacionadas, fue una experiencia de mucho crecimiento en las dos, como en los dos ámbitos, digamos, como deportista y como persona también lo madura uno mucho estar lejos de la casa, aprende uno a valorar mucho más las cosas que todos los lujos que uno tiene en la casa, el conocer otra cultura también, pues el aprendizaje es grandísimo. En la cancha también conocer otro, digamos otro fútbol entre comillas, porque la diferencia igual es grande. También al momento de regresar también se notó un cambio importante. Las amistades creo que durante todo el año se disfrutó, se dejaron muy buenas amistades, como decimos, se dejó una puerta abierta donde el día de mañana se puede volver a golpear y yo creo que eso es importante, dejar buenos recuerdos y llevarse buenos recuerdos también.